Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Agradecer, como siempre, que ustedes nos permitan compartir temas de interés con invitados especiales como el que tenemos esta noche. Acompañado del doctor Nelson Balcácer y después de doctor dar las buenas noches, pues presentaremos a nuestro invitado. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches al país, que noche tras noche y de forma tan especial, pues nos permite entrar a sus hogares llevando las últimas y más fidedignas las informaciones. Hoy no solamente tenemos informaciones, tenemos el privilegio de tener un gran conocedor de la política exterior y de la política también de nuestro país. Pero para eso te vamos a conceder el honor, como siempre, de que tú presentes. Muy bien, contamos con la grata presencia del profesor Inocencio García, quien es, además de ser un político de la Fuerza del Pueblo, miembro de la Dirección Central, pues también de la Comisión Política, ¿verdad, La profesor? dirección central. Dirección Correcto, de central. la Dirección Central, pero es un conocedor del tema dominico-haitiano. Y en ello vamos a centrar básicamente la entrevista a propósito de mantenerse este tema latente con estas relaciones, con sus altas y sus bajas con el hermano pueblo haitiano. De manera que, bienvenido nuevamente, profesor, lo sentimos parte de la casa. Sí, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, doctor Balcácer, aquí de nuevo, ¿no? Por la venia de ustedes. Así es, vamos de inmediato a entrar en materia, profesor, y nos gustaría que nos ponga en contexto con la situación actual dominico-haitiana. ¿Cómo andamos en esas lides? Bueno, yo creo que ya toda la sociedad dominicana está en conocimiento de que se está realizando 6 mesas, se están ya actuando. Empezaron este lunes pasado en el marco del Consejo Económico y Social, que ustedes saben que el Consejo Económico y Social constitucionalmente tiene 3 funciones, que son las de ver los temas laborales, económicos y sociales. Entonces, bueno, se están celebrando 6 mesas, están activas, que son las de relaciones internacionales, la migración, en la que nosotros estamos representando al presidente Leonel Fernández como delegado coordinador, y con nosotros también está el doctor John García, que es el secretario de Asuntos Fronterizos de la Fuerza del Pueblo, abogado, que es el coordinador adjunto en representación del expresidente Leonel Fernández, como parte del acuerdo que arribaron los expresidentes con el presidente de la República, Luis Abinader. Entonces, bueno, ese diálogo se ha convocado precisamente por las condiciones de crisis sistémica en la que se encuentra la vecina nación, ¿no? Es decir, hemos insistido en el marco de la mesa de migración que estamos en un contexto en el caso de nuestro vecino, que no lo podemos comparar ni siquiera con 10 años o 5 años atrás. Estamos hablando de que hay un colapso del Estado, y cuando hablamos de un colapso del Estado es que no solo no hay parlamento, hay una inoperancia del sector justicia, y lo que tenemos es que dio mucho esfuerzo, porque los haitianos, el liderazgo haitiano no se ponía de acuerdo, que fue la conformación del Consejo de Transición Presidencial, que dicho sea de paso tenía alrededor de 4 meses que no se reunía. Y dentro del mismo Consejo de Transición Presidencial hay una especie de conflicto interno, ¿no? Al grado de que ese conflicto interno está afectando la reapertura de la presa Peligre, que está en Mirvalé, en el departamento del Altibonito, que está en el centro oeste de Haití. Y resulta que el lago, la presa Peligre es la que le da el 60% de la electricidad a Puerto Príncipe, a la capital.
y ya Puerto Príncipe tiene 10 días apagado. Entonces, digo esto para que tengamos una idea de cuál es el grado de fractura, ¿no?, de la gobernabilidad en Haití. Entonces, lógicamente, ¿por qué tenemos que hacer énfasis en el tema de que el contexto económico, social, político, y yo diría que el contexto geopolítico ha cambiado en esas relaciones que usted está planteando, Guillermo, geopolítico, porque cuando tú tienes la fractura de un Estado, un colapso, bueno, pues lo que está indicando que si tú no tienes el control del territorio, porque lo tiene alrededor del 90% del control territorial, lo tiene la coalición de pandillas Big and Sam, que en creol, es decir, vivir juntos en español. Bueno, pues estamos hablando de que ese Estado tampoco no controla el territorio y en consecuencia no controla a las personas, los habitantes que habitan en ese territorio. Entonces, bueno, pues, ¿por qué hablamos de que tenemos una situación de carácter geopolítico? Porque hay que verlo de manera total, ¿no? Tú tienes que verlo desde el punto de vista económico, tienes que verlo desde el punto de vista demográfico, tienes que verlo desde el punto de vista medioambiental. Un reciente estudio de la Universidad de California que utilizó métodos distintos de medición de la zona boscosa de Haití, que es mediante el método de telemedición y de un modelo de series de tiempo. La Universidad de California, ese estudio determinó que Haití tiene, ustedes saben que siempre se ha hablado de que Haití tiene un 2% de cubierta forestal. Bueno, pues ese estudio con esos dos métodos llega a la conclusión de que Haití tiene menos del 1%, no de cubierta forestal, sino de bosque primario, que quiere decir que Haití ha perdido más del 99% de su bosque primario. ¿Qué quiere decir bosque primario? Bosque endémico, es decir, bosque propio. Y en consecuencia, también eso trae como consecuencia, valga la redundancia, de que los vertebrados cuyo hábitat era ese bosque primario también desaparecen, ¿no? Es decir, que cuando tratemos los problemas con respecto a Haití, en la relación entre la República Dominicana y Haití, no podemos solo circunscribirlo al tema comercial o al tema migratorio, sino que inclusive el tema migratorio está determinado por esas causales de las que yo he hablado. Es decir, la República Dominicana tiene el mayor desafío histórico que un país pueda tener, y en consecuencia el mensaje que los representantes del expresidente Leonel Fernández estamos planteando al interior de la mesa de migración es que lo primero es que cuando el presidente de la República invita a los 3 expresidentes, bueno, pues ellos se ponen de acuerdo y este documento tiene un título, efectivamente, que ya lo dice todo. Dice este documento: Diálogo de la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana, ¿no? Es decir que cuando se habla de las implicaciones para la República Dominicana, lo que se quiere decir es que cuáles son el impacto del colapso de ese Estado, ¿no?, sobre la República Dominicana, y lógicamente que uno de los impactos mayores tiene que ver con un fenómeno que es universal, que es la migración, pero que en el caso de la República Dominicana, bueno, ya no es un fenómeno migratorio que se produce de manera tradicional por los aspectos económicos y sociales,
sino que a esto hay que agregarle, a estos aspectos, al económico y el social, que es lo que caracteriza toda migración, del que se desplaza de un país a otro, buscando mejoras, hay que agregarle la violencia que ejercen las dos coaliciones de pandillas que actúan en Haití, una que domina el 90% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, que es la Big Ansan, que la dirige el oficial pandillero Jimmy Cherisier, alias Barbecue, y otra que está dirigida, que causó meses atrás una matazón de más de 115 personas, que es la Gran Grif, que déjenme decirle que después de esa matazón, lo leí en un informe del secretario general de Naciones Unidas, se pusieron a jugar fútbol con un cráneo humano, ¿no? Para que veamos la situación que nosotros tenemos que debe llamar la atención a toda la sociedad dominicana. Profesor, mire, a casi un año de la fuerza keniana que se encuentran en Haití, prácticamente no se ha logrado nada. Y una de las causas posibles puede ser que ni siquiera el 60% de la cantidad de hombres que se habían dispuesto para que fueran a Haití llegaron en esta misión. Quienes se responsabilizaron del dinero que se iban a otorgar para esas fuerzas no han erogado ni siquiera un 11% de la cantidad de dinero requerida para mantener esa fuerza keniana en Haití, lo que ha comprometido el éxito de lo que pudiéramos llamar, si acaso, una posible iniciación de las actividades de esa fuerza en Haití. Lo que quiere decir que de empezar de nuevo, como se ha estado hablando de que los Estados Unidos ahora van a tomar una participación más definida, diríamos que no se inició nada, o se inició, pero no se fue con el fundamento requerido. ¿Cuál es su opinión? Miren cuál es el mal de origen de esa misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, que es la denominada por sus siglas en inglés, la MSS. Bueno, el hecho es que cuando el Consejo de Seguridad, mediante la resolución 2699, ya define, toma la decisión de conformar esa misión multinacional, uno de las debilidades de esa misión multinacional es que no es una misión multilateral, es decir, no es una misión de cascos azules, es decir, no es una misión que está avalada por Naciones Unidas, y entonces al no estar avalada, aunque haya salido como parte de una resolución del Consejo de Seguridad, tiene las siguientes implicaciones, y es que no hay predictibilidad presupuestaria. Ese es uno de los aspectos. Y al no ser una fuerza de cascos azules, es decir, una fuerza en misión de paz de las tradicionales que resoluta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entonces tampoco dispone del armamento, ¿no?, requerido para poder enfrentar a esas fuertes pandillas que están fuertemente armadas, ¿no?, con armamento inclusive de guerra de grueso calibre. Ese es un primer elemento, En ¿no? algunos casos mejores que ellos. No, totalmente, no, totalmente. Ahora, bueno, se está discutiendo por por la comunicación que envió el presidente junto a los tres presidentes de la República, el presidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina y el expresidente Hipólito Mejía. Bueno, pues esa carta que a la vez se envió al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y también se le envió al presidente Xi Jinping, aparte, porque son dos países miembros del Consejo de Seguridad.
Entonces, bueno, parece que ha causado un impacto y ya el Consejo de Seguridad se reúne el 30 de este mes, dentro de 3 días, precisamente para discutir la situación en Haití. Es decir, que la comunicación tuvo un impacto diplomático importante. Y entonces, bueno, al parecer se está hablando de la constitución de una misión híbrida. Es decir, se deja la actual misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, que está encabezada por Kenia, y se estaría agregando en esa hibridez a una misión adicional de cascos azules. Eso lo pide el canciller nuestro. Eso lo está pidiendo el país. En la comunicación que enviaron los 3 expresidentes, encabezados por el presidente de la República, pidió que la misión multinacional se convirtiera en una misión multilateral, porque ese paso de convertirse, esa transición de convertirse en multinacional a multilateral, le provee de recursos presupuestarios y también de armamentos dispuestos precisamente para poder enfrentar la grave situación por la que está pasando Haití. Así es, profesor, con la anuencia suya y de nuestros amigos televidentes, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con el profesor Inocencio García, abordando el tema dominico-haitiano, la crisis, las posibles soluciones y las negociaciones también o las conversaciones que se están sosteniendo a través del Consejo Económico y Social y de los partidos políticos de oposición con el gobierno. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos. Pero antes de ello, doctor Balcácer, vamos a brindar con los sabrosos jugos Rica, donde la calidad se impone con una marca que ha hecho tradición no solamente en la República Dominicana, sino en otros países también de la región donde se distribuye este producto. Porque Rica es calidad, es sinónimo país, es una marca que se ha diversificado en diferentes productos, reitero, pero con ese sello de calidad. Profesor, vamos a continuar con el tema, como decíamos, dominico-haitiano. Y usted hablaba, antes de ir a la pausa, del efecto positivo que ha causado las reuniones que han sostenido los diferentes expresidentes, conjuntamente con el presidente actual, y las propuestas que se han llevado también al Consejo de Seguridad de la ONU, ¿verdad? Sí, así es. Tuvimos la oportunidad recientemente de ver al ministro de Relaciones Exteriores nuestro haciendo algunos planteamientos en función ya de eso que decíamos. ¿Cuáles resultados entiende usted o qué usted entiende que nos avecina en esas, diríamos, decisiones, ya que usted mismo lo anunció en el segmento anterior, que la ONU puede en los próximos días, pues ya... Bueno, lo que nosotros como República Dominicana, como Estado Dominicano, debemos seguir insistiendo es precisamente en que inclusive le favorecería a la misma versión vecina nuestra, Haití, le favorecería que esa misión multinacional pueda ser, repito, convertida en una misión de paz de cascos azules, ¿no? Que tendría, repito, una predictibilidad presupuestaria, tendría su presupuesto asegurado, ya las grandes naciones se comprometerían y ya que Estados Unidos inclusive está insistiendo a través del secretario de Estado Marco Rubio para que la OEA, que ahora está reunida en Antigua y Barbuda, hoy concluye esa reunión, no se pudieron poner de acuerdo. De los 24 puntos, solo o sea, hay 7 que no pudieron ponerse de acuerdo, entonces pospusieron de ayer al día de hoy para ver si finalmente se ponen de acuerdo. Y fue a instancia precisamente del secretario Marco Rubio del Departamento de Estado que instó a la OEA a que se ocupe de los temas, del tema tan delicado y tan complejo que es la crisis haitiana, ¿no? Y entonces, bueno, por eso se está en esa reunión, pero ya desde lo que tiene que ver
con Naciones Unidas y particularmente con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es que, repito, que esa misión multinacional pueda ser convertida en una fuerza multilateral, es decir, una misión de cascos azules, repito, porque tendría todo el apoyo de todo el sistema de Naciones Unidas. Y entonces tenemos el agravante de que ya el presidente William Ruto acaba de hacer una crítica muy fuerte a Naciones Unidas, precisamente porque hay Presidente keniano. el presidente keniano, el presidente William Ruto, el presidente de Kenia, dice que si no se resuelve el apoyo que se prometió, entonces retirarían los policías kenianos. Entonces, lógicamente, que esto agravaría de manera considerable esa crisis que, dicho sea de paso, los haitianos, ese pequeño gobiernito, discúlpeme que lo diga así, porque que no hay fuerza para, aunque la Policía Nacional de Haití está haciendo un gran esfuerzo, inclusive está sacrificando de sus miembros, ¿no?, en ese enfrentamiento con las pandillas haitianas, pero lamentablemente la desestructuración de ese Consejo de Transición Presidencial, que diariamente recibe muchas críticas de los medios de comunicación y particularmente del periódico Le Nouvelliste, que es el periódico decano de Haití, bueno, pues no tiene la capacidad para hacer frente a la potencia de fuego que tienen las dos coaliciones de pandillas que gobiernan, están gobernando Haití, porque una de las características del Estado es que tenga el monopolio de la violencia, ¿no? El monopolio y no la tiene. Es decir, no hay Estado en Haití. Tenemos entendido que esas bandas tienen su presencia significativa en Puerto Príncipe, en la capital. Sin embargo, en el norte no tanto así. El No, norte es más tranquilo. Sí, inclusive en Cabo Haitiano es que está pudiendo haber tráfico aéreo, porque en la capital es muy difícil, ¿no? No, pero eso es lógico que eso pase así, porque la única forma de hacerse sentir es como cuando quise la revolución del 65, Claro. los capitaleños corrían para el Cibao y se iban a los campos de los familiares, claro. porque era más tranquilo, no era igual. Claro. Ellos tienen su zona de acción Así es. en todo ese perímetro. Así es. Y ahí es que se notan. Sí. Sí, inclusive en la zona de Dajabón, la Juana Méndez, tampoco ahí hay presencia de pandilleros, pero sí hay presencia de pandilleros en la capital, que es la capital política y económica. Ahí que están prácticamente más del 80% de las actividades institucionales y económicas de ese país. Por eso se le decían la República de Puerto Príncipe, ¿no? Precisamente por la concentración de todas las actividades económicas e institucionales en la capital. Y entonces un gravísimo problema que también de inestabilidad es que la zona arrocera y la zona precisamente que le da energía, como yo decía en el segmento anterior, de la presa Peligre. En la parte oeste. En la parte centro-oeste, que está en la parte centro-oeste, y ahí está la presa Peligre. Bueno, pues el departamento del Altibonito es el que recibe las aguas del río Altibonito que nace en la República Dominicana. Así es. Entonces, ya si tú tienes 10 días sin energía eléctrica, lógicamente que todas las actividades se complejizan y entonces cada vez más se agrava esa crisis. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es que efectivamente desde el país se debe seguir haciendo todo el esfuerzo para que esa misión multinacional se convierta en una misión de cascos azules, que sería, repito de nuevo, una misión multilateral con todo el apoyo del sistema de Naciones Unidas. Perdón, el presidente de la ONU, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó, creo que en el día de ayer o en el día de hoy, a la OEA que se pronuncie al respecto. En esa reunión que usted dice que se está
que tiene la OEA en el día de hoy, que fue prolongada, no se pronunció, eso no se conversó entre los puntos tratados. Sí, sí, el asunto es el llamado que hizo Marco Rubio. el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Marco Rubio. Inclusive esa reunión se está haciendo a instancia de los Estados Unidos por ese llamado que hizo el secretario de Estado de Estados Unidos. Está esa reunión, repito, 24 puntos, en 7 puntos no se pudieron poner de acuerdo, se pospuso de ahí el jueves para hoy viernes, se espera que entonces se puedan poner de acuerdo para que de una u otra manera la OEA pueda arrimar su hombro junto con la ONU. La OEA no puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero porque no tiene esa fuerza que puede tener una resolución del Consejo de Seguridad, que es el único organismo cuyas resoluciones son vinculantes en materia de derecho internacional, no así la Asamblea General. El único organismo cuyas resoluciones son vinculantes para todo el sistema internacional en materia de derecho internacional es el Consejo de las resoluciones que salen del Consejo de Seguridad. Pero de todos modos, el hecho de que la OEA pueda ponerse de acuerdo en esos 7 puntos que faltan, que no se pudieron poner de acuerdo, no sé cuáles son, bueno, también agregaría, yo diría, otro elemento adicional para apoyar a ese pequeño gobierno que es el Consejo de Transición Presidencial, que según lo que se ve, no va a poder celebrar elecciones como estaba planteado para el 2026. Profesor, me gustaría que nos hablara un poquito de los orígenes de esta situación que ha llevado a Haití a ser uno de los países más pobres del continente. Y decimos esto porque Haití en un momento, por ejemplo, era, diríamos, próspero en términos económicos. El 80% de las exportaciones de la isla salían de la parte oeste de la isla de Haití y el 20% de la parte nuestra. Sin embargo, hoy es todo lo contrario. Haití está sumido en la miseria, en todo el sentido de la palabra. Y nos gustaría que usted nos pusiera en contexto sobre los orígenes de esta, que llevó a Haití a esta situación. Bueno, miren, yo creo que ustedes deben de conseguir, lo estaba buscando un amigo y ya parece que está agotado, pero el hijo del antiguo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Guarocuya Batista de Villar, su hijo, que nació en Francia, su madre francesa, Oliver Batista Lemaire, acaba de sacar una obra que se puso en circulación en el Archivo General de la Nación, auspiciado también por la Academia Dominicana de la Historia, que según el doctor Fran Moya Pons, que fue el que hizo la presentación del libro, es un antes y un después en la interpretación de la ocupación haitiana en la parte este, que luego nos constituimos en República Dominicana. Entonces, ¿por qué hago alusión a este libro que se llama Historia Social de la Ocupación Haitiana 1822-1844? Porque efectivamente cuando con fuentes que no habían aparecido en la historia dominicana por parte de los historiadores, sí, porque él fue a los archivos franceses, fue a los archivos ingleses, a los de India, sí, fue inclusive a los archivos en Bayaguana, aquí en la República Dominicana, pero fundamentalmente los franceses, y consiguió información, fuentes inéditas. ¿Y cuál es en general lo que uno saca como las tesis? Sí. Para darle a usted, Guillermo, la respuesta es que antes yo tenía esta hipótesis y cada vez más entonces uno la confirma,
como tesis, y es que realmente Haití produjo una revolución hacia afuera porque esa revolución creó un impacto en lo que yo le llamo el sistema mundo capitalista del siglo XIX, porque todo el sistema de producción capitalista estaba basado en mano de obra esclava. Y eso es lógicamente que tuvo un impacto a nivel del sistema mundo capitalista del siglo XIX. Sin embargo, se produjo lo que yo le estoy llamando una contrarrevolución hacia adentro. ¿Por qué? Porque desde el Louverture, pasando por Dessalines y luego por Boyer, hicieron lo que en ese momento, en la introducción, en los comentarios que hacía el doctor Framoya Pons, se está discutiendo el concepto de parafeudalismo. Es decir, que lo que se produjo en Haití se pasó de un sistema esclavista y entonces lo que hicieron los líderes haitianos, Louverture, Dessalines y luego Boyer, que lo intentó aquí en la parte este, en la República Dominicana, fue de someter prácticamente a una semiesclavitud a sus hermanos haitianos. Entonces, bueno, por eso ha habido una resistencia histórica del campesinado haitiano y hubo, por esa razón, en términos históricos, lo explican los mismos historiadores haitianos, hubo una separación del campesinado con relación al Estado. O sea, para el campesinado haitiano no existía el Estado porque el Estado se constituyó para el campesinado, que era la mayoría de la población, en un ente de dominación y de explotación. Entonces, la diferencia con nosotros, y ahí yo creo que esos son los orígenes de la pobreza, y el otro factor es el tema de la raza y el color, es decir, mulato contra negros, ¿no? Ese segundo factor. Y bueno, el otro factor ya en la era moderna, porque yo viví eso de manera directa cuando estuve en la Embajada Dominicana en Haití, 98-2000, es que Haití no tiene partidos políticos. Al no tener partidos políticos no hay posibilidad de direccionamiento del desarrollo. ¿Cómo funciona entonces el sistema allí? No, se constituyen movimientos, nos lo contó el mismo presidente Preval cuando estuvimos en el 2009 en el Palacio Nacional, acompañando al antiguo ministro de Economía, Temístocles Montaz. Se le decía al presidente Preval sobre la iniciativa de tener una mesa de diálogo entre partidos políticos dominicanos y haitianos. El presidente Preval dijo, mire, aquí eso no se puede, ministro. ¿Por qué? ¿Y por qué no se puede? Bueno, porque aquí no hay partidos políticos. Y puso su ejemplo. Yo formé un movimiento de que pasaron las elecciones, ese movimiento desapareció. Entonces, quiero aprovechar para mandar el mensaje a la misma sociedad dominicana. Sin partidos políticos no hay direccionamiento del desarrollo. Entonces, eso pudiera, con el perdón, profesor, verse como que lo que está pasando en Haití es una lucha contra el mismo pueblo por los pandilleros. Pero siempre, es que siempre ha sido así, dice... Que si el pueblo no tiene quien lo pueda defender de una forma organizada, quienes más se perjudican con esta acción es el mismo pueblo. Sí, sí, claro, claro. Es decir, el pueblo, la masa popular, que es la masa popular negra, en términos históricos, lo orilló Boyer cuando invadió a la parte oriental de la isla. Es decir, Olivier Batista Lemaire señala en su libro, que yo acabo de mencionar, Historia Social de la invasión, de la ocupación haitiana 1822-1844, él habla de la categoría del régimen étnico mulato, ¿no? Es decir, lo que montó Boyer, y están las estadísticas, están los cuadros, es decir, no solamente lo está hablando, sino que ahí están los cuadros y están los nombres, y nunca los negros que eran parte de ese régimen militar agrario, como también él le llama, que vino a dominar la parte este
que hoy es República Dominicana, nunca un negro pudo llegar a tener un rango de general, sino que llegaron solo hasta capitanes. Y en el caso de los que incorporaron de los dominicanos, dice, ahí demuestra Batista Lemer, el hijo de, repito, del doctor Guarocuya Batista del Villar, que duró varios años en esa investigación. Nunca los dominicanos tuvieron en el ejército haitiano, aquí en la parte este de la isla, una posición de principalía. Nunca, siempre la tuvieron los generales haitianos, ¿no? Entonces la razón de esa crisis es que los haitianos nunca se han podido, es decir, no pudieron estructurar una nación, y como dice el doctor en geografía Jean-Marie Theodat, en un libro monográfico sobre el Estado haitiano, son varios autores y él tiene un texto ahí, que el grave problema que tuvo Haití en términos históricos es que hubo un desencuentro entre el Estado y la nación. Entonces ahí es que está la crisis. Usted dijo que el presidente haitiano que le contestó a Temístocles Montaz, le dijo, no, aquí no hay partidos políticos. ¿Cuál presidente fue ese? René Preval. Entonces, cuando volvamos a la pausa, yo quiero que usted me disminuye. Si eso en República Dominicana, los asuntos de los independientes, pudiera llevarnos a un Haití. Bien, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato retornamos. Muy bien, continuamos con nuestro invitado, el profesor Inocencio García, que es, además de ser conocedor del tema haitiano, es un conocedor también del estudio de los grupos humanos a través de su profesión, en la sociología, profesor. Balcácer dejaba una pregunta en el aire. La pregunta en el aire, la repito, es que si esa conversación del expresidente haitiano René Preval con el ex funcionario dominicano Temístocles Montaz, que usted tuvo, y él le decía que allí no hay partido político, que allí no hay esa coherencia ni esa organización, lo que le permitió a él formar un movimiento y llegar a la presidencia. Así es. Y luego desapareció. Si nosotros pudiéramos ver que en República Dominicana, eso que alguna gente anhelan, que los partidos políticos como que salgan de circulación y que vengan de una forma independiente así a gobernar el país, si eso no constituiría un atraso en la política social y económica de la República Dominicana. Bueno, nos da la oportunidad el doctor Balcácer porque para hacer un llamado, ¿no? Porque estamos creyendo que los partidos políticos que han venido de un tiempo a esta parte a menos, ¿no? Porque lógicamente tanto los políticos como los partidos políticos, ¿no? Al montarse el modelo neoliberal, ¿no? Y el modelo neoliberal lo que quiso siempre es que no tener ningún tipo de obstáculo, ¿no? Y entre esos no querer tener ningún tipo de obstáculo es que el Estado se convirtiera en una especie de convidado de piedra, ¿no? Y muchos de los problemas que hay sistémicos a nivel global se debe precisamente al debilitamiento de los estados, ¿no? Estados Unidos está sufriendo esa situación precisamente por el modelo neoliberal. Entonces quiero conectar eso con lo de las candidaturas independientes. Resulta que la USAID, ¿no? que era un organismo de mucho prestigio en materia de desarrollo de los Estados Unidos, llegó un momento, y esto ocurrió alrededor de 2000, en el mandato de George Bush hijo, a través del Departamento de Estado, mediante la secretaria Condoleezza Rice, se diseñó lo que se llama la diplomacia transformacional. Y esa diplomacia transformacional le dio entonces a la USAID el papel de tener influencia, es decir, no solamente el papel del desarrollo per se, como lo conocemos, sino que tuviese incidencia en lo que tiene que ver en muchos aspectos de la política interna de los países.
Entonces, bueno, salen a través de eso organizaciones, por ejemplo, en el caso dominicano, que no es solo dominicano, como Participación Ciudadana, ¿no? Y como ustedes ven, Participación Ciudadana, en el caso dominicano, también lo hay en Colombia, lo hay en otros países. Bueno, pues esas organizaciones que cooptaron el concepto de sociedad civil, ¿no? Ellos eran la sociedad civil. Entonces, bueno, esas organizaciones empezaron a tener mucha presencia y mucha fuerza en los aspectos de carácter legislativo, en los aspectos judiciales, en todo lo que tiene que ver con veeduría electoral, ¿no? Y entonces estas instituciones de la llamada sociedad civil, que fueron auspiciadas por la USAID, como parte de su estrategia geopolítica a nivel global, por parte de Estados Unidos, bueno, pues yo diría que este es uno de los últimos estertores de esa política, que son estas candidaturas independientes. Y lógicamente, ¿quién es quién cohonesta de manera, quién da apoyo a esa decisión de los denominados partidos independientes? Lo da el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿quién preside el Tribunal Constitucional? Precisamente un constitucionalista que viene de esa denominada sociedad civil. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Para que veamos que no hay nada ingenuo en las medidas de política, y algunas veces creemos, sí, los partidos políticos no están haciendo nada, vamos a que tengamos la posibilidad de candidaturas independientes. Ahora bien, ¿qué decía yo cuando estábamos todavía en el Partido de la Liberación Dominicana? Le decía a los compañeros que antes de sacar la ley 3318, ¿no?, sobre partidos, organizaciones, agrupaciones políticas, que si no se eliminaba el voto preferencial, eso lo decía yo, y si no se controlaba la financiación privada a los partidos políticos, bueno, pues eso iba a afectar el sistema de partidos, porque yo decía por ahí, y me van a permitir pronunciar estas palabras, por ahí es que han entrado todos los demonios al sistema de partidos, y uno de esos demonios es la introducción de narcotraficantes en los partidos políticos, ¿no? Entonces, si eso ha sido así a nivel de los partidos políticos, imaginémonos entonces qué control habrá con candidaturas independientes, donde ya a nivel de las relaciones internacionales se dice, los expertos señalan, que uno de los más grandes poderes a nivel de la geopolítica mundial es el narcotráfico. Y si nosotros entonces, con esa medida de las candidaturas independientes, desorganizamos cada vez más el sistema electoral y el sistema de poder en la República Dominicana, bueno, y además con la situación al lado que tenemos de Haití, entonces, bueno, lo que estamos haciendo es que vamos a desfondar también a la República Dominicana. Entonces, si de mí dependiera, yo creo que inclusive los partidos políticos no hicieron la oposición firme, lo digo con toda sinceridad, debieron hacer una oposición firme a esa de las candidaturas independientes, porque, repito, eso es lo que va a hundir más la estabilidad del sistema de partido en la República Dominicana, y en consecuencia va también a afectar la estabilidad de las instituciones dominicanas. Y quiero decir esto último con respecto a eso. Luego, el señor Daniel Sobato, que es un experto en temas electorales en América Latina, de la Fundación IDEA, precisamente nos dio la razón, porque él en una presentación en la Fundación Global, delante del presidente Fernández, dijo que las candidaturas, es decir, el voto preferencial, oigan esto, el voto preferencial convierte a los candidatos en pymes. Lo dijo Daniel Sobato. Es decir,
¿Qué tiene que hacer en este modelo de voto preferencial? Bueno, pues lo que tienen que hacer los candidatos que van a posiciones uninominales es buscarse el dinero por donde haya. ¿Quién es que más tiene dinero entonces? Los narcotraficantes. Entonces le vamos a entregar todo el sistema de partido en la República Dominicana a la delincuencia transnacional. Además, profesor, disculpa que le interrumpa, las reuniones que se han estado sosteniendo entre los expresidentes con el presidente actual no es fruto solo de los expresidentes, sino de los partidos políticos que los sostienen a ellos, Claro. que son los que le dan poder, Claro. organización, Claro. manejo de gente, opino yo, de mi punto de vista. No, mira, yo sé que no estamos, ya estamos cerrando, pero solamente tenemos que ver en el espejo de Haití. O sea, la crisis estructural que tiene Haití es porque no hay partidos políticos, no hay sistema de partidos. Bien, vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos con el profesor Cándido Mercedes. Cándido Mercedes, Inocencio García. Inocencio García. Te quiere mucho es a que don son Cándido. sociólogos los dos. Sí, pero te quiere mucho a don Cándido. No, pero Sí, lo quiere mucho. al profesor Inocencio También. Claro. A los Adelante. dos, a los dos. Decíamos que tenemos el privilegio de contar con la grata presencia del profesor Inocencio García, que además de sociólogo, pues es un conocedor del tema haitiano. Y esto históricamente es una situación que nos atañe de manera directa a nosotros como vecinos que somos del hermano pueblo haitiano. Profesor, a mí me gustaría que usted nos dijera, para también aprovechar la oportunidad ya los últimos minutos y darle un panorama al sistema político nuestro, pero para ir cerrando el tema haitiano, en términos concretos, ¿cuál sería desde su punto de vista la posible solución al tema haitiano? En términos prácticos. Bueno, cuando tú tienes el colapso de un Estado, donde las instituciones no están funcionando según lo que manda la Constitución del 29 de marzo de 1987, y tú tienes el control de organizaciones criminales que están cometiendo inclusive un genocidio, o sea, hermanos contra hermanos, bueno, pues tú estás ante una situación muy grave. Tiene una fractura del tejido social, es decir, una población, en Haití hay más de 1 millón de personas desplazadas de sus hogares y de sus comunidades. Entonces plantearse una solución no es tan fácil si es que no hay primero un acuerdo, que es sumamente difícil, en que el liderazgo haitiano deponga actitudes individuales y vea de frente el monstruo de crisis que tiene, que lo está rodeando, ¿no? Sí. Le está rodeando y le está pisando los talones, porque si tiene el 90% de la capital política, que es Puerto Príncipe, entonces significa que una de las grandes preocupaciones que tiene precisamente la sociedad internacional y los expresidentes y el presidente de la República es que finalmente esas pandillas puedan tomar formalmente ya el control de esa entidad, de esa formación social que se llama Haití, porque Estado lamentablemente no hay. Bueno, es Estado porque tiene un reconocimiento de Naciones Unidas, pero concretamente, formalmente no hay Estado. Hay personas, profesor, que... Entonces lo que Ajá. quiero decir es que no es tan fácil uno plantearse una solución, porque yo no veo una solución ni siquiera a mediano plazo. Es una solución de largo plazo y eso implica, lógicamente, el control de ese territorio por parte de las autoridades, de quienes se constituyan autoridades haitianas, que no pueden ser los pandilleros. Bueno, profesor, en ese mismo orden hay personas que dicen y hacen hasta comparaciones, que nosotros vivimos situaciones en el siglo pasado parecidas, en el siglo antes pasado, y que los que nos salvó, llegan al extremo de decir que los que nos salvó
fue la intervención norteamericana, que fue lo que nos dio orden para nosotros, los que nos puso en orden para nosotros encaminarnos hacia donde estamos Sí, hoy. sí, Y que eso haría falta en Haití, bueno, según pero dicen. lo que pasa es que nosotros hicimos la tarea. No, porque no bastó con que la intervención del 16 al 24, no bastó eso, porque si nosotros no hacemos la tarea, Trujillo, aunque no, no estoy hablando de sus crímenes, sino que estoy hablando de lo que tiene que ver con la cohesión territorial, Correcto. ¿no? Con la constitución de las instituciones del Estado, ¿no? Luego Balaguer, que yo acabo de estudiar en mi tesis de Relaciones Internacionales, 3 casos nacionales, el gobierno del doctor Juan Guillermo Galés 66-70, el del presidente Fernández 96-2000 y el de Hipólito Mejía 2000-2024. Bueno, pues en el caso, por ejemplo, del presidente Balaguer, ¿cuál es a la conclusión que uno llega? Que Balaguer tuvo una política exterior pragmática en sus relaciones con los Estados Unidos, supo aprovechar en ese contexto de tensiones de la Guerra Fría, y Balaguer invertía alrededor del 50% del presupuesto en inversión pública, ¿no? Entonces, eso es decir, lo que quiero decir, inclusive cuando estudiamos el desarrollo del turismo, si ustedes se ponen a estudiar el desarrollo del turismo que empieza a partir de 1970, uno va a ver todas las medidas monetarias y de leyes que se desarrollaron durante todo el periodo hacia este momento, y por eso nosotros tenemos ese liderazgo que tenemos. Es decir, que la República Dominicana, lo que quiero decir, hizo la tarea. Luego vino el presidente Leonel Fernández, ¿no? El mismo presidente Danilo Medina, e hicieron también crecer el país. No digo de Hipólito Mejía porque fue todo lo contrario, dejó una crisis, ¿no? Profesor, antes de irnos, hay un punto de su partido que yo le quiero preguntar. La presidencia del partido no está en discusión. La vicepresidencia aparentemente tampoco. Nos Pero, referimos, Balcácer, para nuestros amigos televidentes, a la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. Es a quien Sí. el profesor pertenece. Pero hasta ahora había un pequeño impasse con la escogencia del secretario general, Antonio Florian Peñita, porque habían 3 candidatos, Manolo Pichardo, Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez. Aparentemente, viendo esto en 2 minutos, viendo esto, y tanto Dionis Sánchez como Manolo Pichardo, viendo el interés del presidente Fernández de que se mantuviera por la razón X, por los sacrificios que había hecho Peñita, por las ayudas que había dado en el partido, por el trabajo que ha hecho, pues Dionis y Manolo pues se retiraron. Pero Franklin Rodríguez aparentemente continúa tratando de que se lleve a escogencia eso. ¿Cómo usted ve esa posición, por lo menos, en el partido Fuerza del Pueblo? Bueno, aclarar que Manolo Pichardo ya se había retirado antes, ¿no? Él se había retirado, volvió y se retiró, ¿no? Es decir, que él no estaba realmente en la lista ya. Y luego pasó a darle apoyo al actual secretario general, Antonio Florian Peñita. Ni Franklin Rodríguez ni Dionis Sánchez se retiraron. No se han retirado, lo que pasa es... Dionis declaró que él aceptaba una propuesta que se le había hecho para dirigir a 14 provincias. Sí, pero no fue que hizo una de manera voluntaria una renuncia, sino que él a venir a lo que era el deseo, el acuerdo de nuestro líder, el presidente Leonel Fernández, bueno, de que el actual secretario general continuara. Pero yo de todos modos quiero aprovechar para decir que en el momento en que se estaba en la liza por la competencia, bueno, pues todo el partido a nivel nacional estaba muy activo, ¿no? Los compañeros estaban muy activos, pero bueno, se llegó a un consenso, se quedan los que estábamos los que estuvimos como fundadores, miembros de la dirección central,
repiten, ¿no? Y de todos modos hay elección a nivel nacional para nuevos miembros de la dirección central, para presidentes de comités de provinciales, etcétera. No es que no se va a hacer la elección se va a hacer, pero hubo un consenso con respecto a la Secretaría General de que, que el compañero secretario general Antonio Florán, el actual secretario, de que continúe en la misma. Pero ¿no? Franklin todavía no ha fijado una posición como la fijó Sánchez. Como la fijó Dionis Sánchez. Bueno, no sé si lo hará en su momento, pero yo creo que tiene todo el derecho estatutario de competir. El presidente dijo que todo el que quiera competir el presidente lo dijo que todo el que quiera competir, compita. Bueno. Agradecido infinitamente de la amabilidad que usted, de ese privilegio que usted nos da de traernos esos temas interesantes. Como conocedor, como especialista que es del tema haitiano, pues es para nosotros un gran honor. A ustedes de igual forma, nuestros amigos televidentes, es un privilegio que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares e invitarles para que el lunes nuevamente a esta misma hora y por este espacio nos esperen. Feliz noche y feliz fin de semana. Hasta el lunes.